La historia de Caín y Abel, una ventana a la naturaleza humana. La historia de Caín y Abel no es solo un relato del Génesis en la Biblia, es una ventana a la naturaleza humana. En el relato se nos muestra cómo dos hermanos, ambos hijos de Adán y Eva, toman caminos radicalmente distintos, pero son arrastrados por sentimientos que todos, en algún momento, hemos experimentado: celos, comparación y, al final, el dolor de nuestras decisiones. Caín y Abel vivieron en los albores del tiempo, en un mundo completamente diferente al nuestro. Sin tecnología, sin ciudades, solo una naturaleza vasta y silenciosa y un vínculo especial con Dios. Pero en esa simplicidad también se escondían conflictos que nos siguen resonando hasta hoy. ¿Por qué esta historia sigue siendo tan relevante? Porque en el fondo nos habla de nosotros mismos. Vamos al desarrollo de esta increíble historia. Adán y Eva, los primeros humanos, vivieron la experiencia de ser padres en circunstancias extraordinarias. Expulsados del jardín del Edén, estaban en un mundo que desconocían, un mundo donde el trabajo era duro, las provisiones no estaban aseguradas y la relación con Dios, aunque cercana, ya no era la misma. Fue allí, en este entorno de desafío constante, que nacieron Caín y Abel. Caín, siendo el primer hijo, seguramente tuvo que cargar con muchas expectativas. Era el primero en todo, el primero en aprender a trabajar, el primero en recibir enseñanzas de sus padres sobre cómo lidiar con la nueva realidad, el primero en asumir responsabilidades. Su conexión con la tierra no era casualidad. Su nombre, Caín, puede traducirse como adquirido o forjado, lo que refleja el esfuerzo y la esperanza depositados en él. Por otro lado, Abel, el segundo hijo, era pastor. Su nombre significa aliento o vapor, una palabra que sugiere transitoriedad. A diferencia de Caín, su relación con el mundo parecía más tranquila, menos orientada al dominio de la naturaleza y más a la aceptación de ella. Mientras Caín pasaba horas labrando la tierra, Abel recorría praderas, cuidando a sus ovejas. Dos estilos de vida distintos, dos formas de relacionarse con el mundo. Sin embargo, como sucede con muchos hermanos, seguramente hubo comparaciones. Adán y Eva, aunque aprenderían a ser padres, probablemente no eran inmunes a estas dinámicas. Tal vez, sin quererlo, crearon tensiones entre los hermanos, tensiones que más tarde se convertirían en un conflicto fatal. Un día, Caín y Abel decidieron presentar ofrendas a Dios. Esta práctica era importante. No se trataba solo de un ritual, sino de un acto de comunión, de acercamiento y de reconocimiento de que todo lo que tenían venía de él. Caín, como agricultor, llevó los frutos de la tierra, frutas, granos, todo aquello que su arduo trabajo había producido. Sin embargo, algo en su ofrenda no agradó a Dios. Quizás fue su actitud. ¿Había en su corazón gratitud genuina o solo un deseo de cumplir con una obligación? Abel, en cambio, ofreció los primogénitos de su rebaño, las mejores y más saludables ovejas. Su ofrenda no solo mostró su dedicación, sino también su corazón humilde. Era como si, al dar lo mejor de su trabajo, estuviera reconociendo que todo lo que tenía venía de Dios y le pertenecía. Dios aceptó con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Este hecho, aparentemente simple, fue una chispa que subió una tormenta en el corazón de Caín. Cuando Dios rechazó su ofrenda, Caín sintió algo más que tristeza, sintió rechazo. Y aunque Dios no lo rechazó a él, sino a su actitud, Caín no pudo evitar personalizarlo. Ese sentimiento de insuficiencia comenzó a transformarse en algo más oscuro: celos. Los celos son poderosos. No solo se trata de desear lo que otro tiene, sino de sentir que el éxito de alguien más es un ataque directo a tu propio valor. Caín veía a Abel no como su hermano, sino como su competencia. Cada vez que pensaba en la aceptación de Dios hacia Abel,
su ira crecía. Dios, en su infinita sabiduría, vio lo que estaba pasando en el corazón de Caín, y antes de que cometiera un error irreparable, le dio una advertencia. ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan decaído? Si haces lo correcto, serás aceptado, pero si no lo haces, el pecado acecha a tu puerta. Deseas controlarte, pero tú debes dominarlo. Esas palabras son tan profundas como proféticas. Dios le dio a Caín la oportunidad de cambiar, de reflexionar sobre su actitud y de dominar los sentimientos negativos que lo consumían. Pero Caín estaba cegado por su enojo. Un día, Caín llamó a Abel. «Vamos al campo», dijo. No sabemos si Abel sospechó algo. Tal vez confió en su hermano, pensando que se trataba de un paseo o una conversación. Lo que ocurrió después fue la primera tragedia de la humanidad. En el campo, lejos de la mirada de sus padres y aparentemente lejos de la de Dios, Caín atacó a Abel. No sabemos con qué lo hizo ni cuántos golpes dio, pero el resultado fue claro. Abel murió. La primera muerte en la historia no fue un accidente ni una enfermedad. Fue un acto deliberado de violencia entre hermanos. Imagina el silencio que quedó después. Caín, con las manos ensangrentadas, respirando con dificultad, mirando el cuerpo inerte de su hermano. En ese momento, la realidad de lo que había hecho debió caer sobre él como una tormenta. Pero aunque Caín intentó esconder su crimen, no podía esconderlo de Dios. «¿Dónde está tu hermano Abel?», le preguntó Dios. Caín respondió con una frase que encapsula la negación y la falta de arrepentimiento. «¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano?». Dios, sin embargo, ya sabía lo que había ocurrido. «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra», le dijo. Esta frase es poderosa. Nos muestra que las injusticias no quedan sin respuesta, que incluso la tierra misma puede gritar en contra del mal. Como castigo, Dios condenó a Caín a vagar por el mundo solo, un errante sin hogar ni descanso. Pero incluso en su juicio, Dios mostró misericordia, le puso una marca para que nadie lo matara, asegurando que tendría la oportunidad de reflexionar sobre sus acciones. La historia de Caín y Abel no es simplemente un relato sobre dos hermanos, es una metáfora de la condición humana. Aunque este suceso ocurrió, según la narrativa bíblica, en los albores de la humanidad, sus temas son universales y atemporales. Celos, comparación, ira descontrolada y las consecuencias irreversibles de nuestras acciones son aspectos con los que todos podemos relacionarnos de alguna manera. Cuando miramos la vida de Caín, podemos identificar un patrón que a menudo se repite en nuestras propias vidas. ¿Cuántas veces nos hemos sentido rechazados o no valorados? Los celos son una emoción humana profundamente arraigada, y si no se manejan, pueden convertirse en una fuerza destructiva que no solo afecta a los demás, sino que también nos consume por dentro. Caín tuvo una elección. Dios mismo lo advirtió. El pecado estaba a la puerta, pero él tenía el poder de dominarlo. Esta es una lección crucial para nosotros. Siempre enfrentamos elecciones cuando nos encontramos con emociones negativas. Podemos dejarnos llevar por ellas, como lo hizo Caín, o podemos elegir reflexionar, aprender y transformarlas en algo positivo. Sin embargo, la historia no es solo sobre Caín. Abel también es un símbolo poderoso. Su vida fue breve, pero dejó una marca eterna. Representa la pureza, la humildad y la fe que a menudo se ven como vulnerabilidades en un mundo competitivo. Pero, ¿qué aprendemos de Abel? Aprendemos que lo que ofrecemos al mundo, ya sea nuestro trabajo, nuestras palabras o nuestras acciones, debe venir desde el corazón, con sinceridad y dedicación. Hay algo profundamente trágico en la frase que Dios le dice a Caín: «La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». Esto nos recuerda que nuestras acciones, especialmente aquellas que causan daño a otros, no se desvanecen en el tiempo.
tienen consecuencias que resuenan más allá de nosotros, afectando a las personas a nuestro alrededor y dejando una huella en el mundo. Al mismo tiempo, Dios no abandonó a Caín por completo. Aunque fue castigado, Dios puso una marca sobre él para protegerlo. Esto nos muestra algo increíblemente humano en el carácter de Dios. Su justicia está equilibrada con su misericordia. La historia de Caín y Abel también nos lleva a reflexionar sobre nuestras responsabilidades hacia los demás. Cuando Caín le preguntó a Dios, ¿acaso soy yo el guardián de mi hermano? Evitaba enfrentar la verdad más profunda. Todos somos responsables unos de otros. No vivimos aislados. Nuestras acciones, palabras e incluso nuestros pensamientos tienen un impacto en las personas a nuestro alrededor. En un mundo que a menudo nos impulsa a competir, a compararnos y a buscar ser los mejores, esta historia nos recuerda que debemos aprender a construir, no a destruir, a valorar nuestras propias capacidades sin despreciar las de los demás, a mirar a nuestros hermanos con compasión en lugar de con rivalidad. ¿Qué harías si estuvieras en la posición de Caín? ¿Cómo reaccionarías si sintieras que no eres suficiente, que alguien más es preferido? Reconocer nuestras emociones, por oscuras que sean, es el primer paso para evitar que nos dominen. Y, por último, pregúntate, ¿estoy siendo el guardián de mi hermano? Tal vez tu hermano no sea literalmente un hermano de sangre, sino tus amigos, tu familia, tus compañeros de trabajo, o incluso las personas que no conoces pero que comparten este mundo contigo. ¿Qué estás haciendo para cuidar, construir y proteger en lugar de dañar o competir? La historia de Caín y Abel no es solo una advertencia, es una invitación a ser mejores, a elegir el camino de la reflexión, la humildad y el amor, porque aunque nuestras emociones a veces nos llevan al límite, siempre tenemos la capacidad de elegir. Así que la próxima vez que sientas celos, enojo o resentimiento, recuerda esta historia. Recuerda que tienes el poder de decidir cómo responder. ¿Vas a dejar que estas emociones te controlen o vas a dominarlas y buscar un camino mejor? Ahora es tu turno. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Qué te enseña sobre la vida y sobre cómo enfrentamos nuestros propios conflictos? Déjame tus reflexiones en los comentarios. Si este video te hizo pensar, no olvides darle me gusta, compartirlo con alguien que creas que necesita escuchar esta historia y suscribirte al canal para más contenido como este. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en la próxima historia.